Buenas tardes, con mucho gusto nuevamente les saludo a quienes nos acompañan y siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y hoy tengo el gran honor y el agrado y la felicidad de conversar con una destacada mujer y distinguida profesionista, la doctora Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior en la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con quien platicaremos acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, que sin duda es una fecha que nos interpela profundamente como sociedad para enfatizar una realidad dolorosa y persistente. Millones de mujeres enfrentan diversas formas de violencia en todos los rincones del planeta, desde el hogar hasta los espacios públicos, desde los entornos laborales hasta el ámbito digital. La violencia de género se presenta como una violación grave a los derechos humanos. Y es importante recordar que este día no solo es un símbolo, sino una llamada urgente a la acción. La violencia contra las mujeres y las niñas nos discrimina, afecta a todas las edades, culturas y estratos sociales. Sin embargo, es en las comunidades más vulnerables donde sus consecuencias son más devastadoras. Este problema no es una cuestión individual, sino estructural, arraigado en desigualdades históricas de poder que siguen perpetuando un ciclo de abuso y silencio. Debemos tener presente que esta lucha no es exclusiva de las mujeres, sino una responsabilidad compartida. Los hombres, las instituciones, las familias y las comunidades tienen un papel fundamental en la prevención y erradicación de la violencia. Es crucial gestionar las normas culturales y sociales que justifican o normalizan el maltrato y fomentar una educación que priorice la igualdad, el respeto y la empatía desde edades muy tempranas. En este día también honramos a las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género. Reconocemos su valentía y al romper el silencio, el buscar ayuda y exigir justicia. Cada historia de superación nos recuerda la importancia de construir sistemas de apoyo que sean accesibles, confiables y efectivos. Como sociedad, debemos garantizar que las víctimas no se sientan solas, sino acompañadas y respaldadas en su camino a la recuperación. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con un futuro donde las mujeres podamos vivir libres de miedo y de violencia. Cerremos esta reflexión con la certeza de que cada acción cuenta, cada gesto de solidaridad, cada palabra de apoyo y cada paso hacia el cambio tienen el poder de salvar vidas. Juntos, juntas, podemos y debemos erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Y sin más, la verdad es que les presento a esta queridísima magistrada, extraordinaria mujer, fascinante profesionista, responsable, pero sobre todo, de verdad, créanme ustedes, un extraordinario ser humano. Una mujer empática, una mujer cariñosa, una mujer cálida, una mujer con sensibilidad social y sobre todo también con una amplia, con mucha empatía para entender a otras mujeres que vamos caminando en en este andar. Y bueno, se las voy a leer, les voy a leer la semblanza curricular de la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez. La realidad es que no le hace justicia a esta breve currícula, esta breve semblanza, pero van a ver ustedes ahora que le escuchen hablar cómo es más fructífero y más emocionante, apasionante escucharla. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora. Es maestra en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Fundamentos de una teoría sobre responsabilidad del Estado y su remediación. También
Es magistrada de la Sala Superior en la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2022, ella recibió la Medalla al Mérito Jurisdiccional Margarita Lomelí Cerezo, máximo galardón que entrega ese órgano jurisdiccional. Ella es fundadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que preside desde 2014 y por cuyo ardua labor ha recibido también el premio Fomento a la Equidad en 2018 por parte del Foro Jurídico y la medalla Mujeres por la Igualdad que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras en 2020. Ella tiene una trayectoria de más de 30 años en el servicio público, durante los que se ha desempeñado en diversos poderes de la Unión, órdenes de gobierno y entes públicos, destacando que en 2009 fue magistrada de la Sala Regional del Noroeste 1. En 2007, asesora de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Formó parte del grupo de trabajo responsable del proceso de consulta pública, negociación y construcción de acuerdos, así como de la redacción de los proyectos de reformas en materia electoral. Entre 2003 y 2007 participó como coordinadora ejecutiva de estudios legislativos y reglamentarios del gobierno del estado de Sonora. Es autora del libro De la responsabilidad patrimonial del Estado a la remediación de su actividad irregular, coordinadora y coautora de la obra colectiva Responsabilidad Patrimonial del Estado, Análisis de Casos Prácticos y Reflexiones. De igual forma, autora de diversos artículos especializados sobre derecho fiscal, administrativo e igualdad de género. Como parte de su experiencia docente, ha impartido clases en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal Contencioso de la Ciudad de México. Además de que ha dictado distintas conferencias sobre temas jurídicos en México y en el extranjero. Y bajo esta óptica, que amiga querida de mi corazón, me diste gran chamba para poder hacer pequeño tu currícula y Ay, de verdad que ustedes van a ver que esta mujer fascinante tiene mucho que dar, tiene mucho que compartir, pero les voy a decir también algo que a mí me fascina de ella. Es una mujer que sabe escuchar, es una mujer empática que sabe entender los problemas y que, como ya lo señalé, pues camina de la mano de otras mujeres y yo me siento especialmente agradecida, querida Zulema, querida magistrada presidenta, porque el día de hoy, en este día tan, tan importante, estemos platicando. bueno, realmente me siento honrada, mi querida Angélica, de esta oportunidad que me das de compartir algunas reflexiones adicionales a las claras y emotivas consideraciones que expusiste al inicio de esta charla. Realmente encantada de estar contigo y saber que tienes tu canal, porque eres una verdadera promotora de los derechos, sobre todo el derecho a la igualdad, a la no discriminación, y es lo que nos identifica. Por eso yo creo que, bueno, definitivamente es lo que ha hecho esta sinergia en los compromisos que tenemos con la justicia y sobre todo con los derechos de las personas. Muchas gracias, queridísima magistrada. ¿Y qué te parece si empezamos en este día tan, tan conmemorativo, tan especial, en donde tú nos puedas platicar, querida Zulema, por qué Ujú. hoy, 25 de noviembre, se conmemora o es tan importante para nosotras las mujeres y para toda la humanidad este día? ¿Por qué? Fíjate que es una pregunta muy importante porque en los últimos años hemos visto, como debe ser, que hay, digamos, mayor activismo y estamos conmemorando cada día 25, en las diferentes dependencias, entidades, pues ya damos cuenta como juzgadoras que todos los órganos jurisdiccionales nos organizamos en la Asociación Mexicana de Juzgadoras inclusive para conmemorar estos días. Pero yo sí creo importante platicar de dónde viene esto. Yo me remontaría hasta cuando fue en 1993, en diciembre, se emitió
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaratoria sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y quiero decir que en ese documento la Asamblea General reconoció desde entonces que era urgente la necesidad de que las mujeres ejercieran universalmente los derechos y por supuesto, sobre todo, destacó mucho desde entonces lo relativo al derecho a la igualdad, a la seguridad, a la libertad, el derecho a la integridad y sobre todo a la dignidad de las mujeres, que por cierto están consagrados en diversos instrumentos internacionales como tú bien lo sabes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por supuesto también la CEDAW. Bueno, parte de este contexto ya hubo un pronunciamiento desde aquella fecha específico para poner atención sobre el grave problema de violencia de las mujeres, pero no obstante, dicha declaración reconoció desde entonces que la violencia contra la mujer definitivamente es un obstáculo, no solamente para el ejercicio de sus derechos, sino para el logro de la paz y de la igualdad. Lo cierto es que seguían, por supuesto, habiendo violaciones a estos derechos fundamentales. Por ello es que la propia ONU dio cuenta de que persistía este problema de desigualdad y discriminación en el que se situaba, por supuesto, a las mujeres, pues desde toda la historia, desde lo largo de la historia, y definitivamente se expuso que esta situación de desventaja se agrava cuando las mujeres se encuentran en ciertos contextos de desigualdad. Me refiero si son pertenecientes a comunidades indígenas o en su caso a comunidades rurales o si son mujeres con, digamos, que están en una situación de reclusión o privadas de su libertad o aquellas que puedan tener alguna discapacidad o en su caso ser personas adultos mayores, mujeres adultos mayores o niñas. Eh, Dejando claro este contexto que estos planteamientos que en el sistema universal realizó la ONU, no fue sino hasta el 25 de noviembre, o sea, fue que se determinó que todos los 25 de noviembre se iban a considerar el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, pero esto fue hasta 1999, es decir, el 93 empezó la primera declaración, después el 99 instituyen ese día, el 25, para conmemorar esto, porque no hay nada que celebrar, pero bueno, era una conmemoración. ¿Y por qué cada día 25? Pues bueno, los gobiernos estipularon ese día como un recordatorio para que todos los órganos, por un lado, todas las organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas, me refiero los organismos, los fondos, los programas, inclusive otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, expusieran programas para sensibilizar a la opinión pública respecto al grave problema de la violencia contra las mujeres. Pero ¿por qué se eligió ese día 25 de noviembre? Definitivamente no fue casual. Hay que recordar que en el año de 1960 hubo un atroz asesinato de unas mujeres activistas en República Dominicana, las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas precisamente por ser mujeres y por ser activistas. Y se cuenta que las tres hermanas que se llamaban Patria, Minerva y María Teresa, pues ellas exponían públicamente un descontento o se oponían al régimen del entonces presidente Leónidas Trujillo, que fue de 1930 a 1961. Las hermanas fueron interceptadas, capturadas por elementos del Estado, por agentes del Estado, las golpearon brutalmente, las ejecutaron y bueno, las arrojaron a un barranco al interior del vehículo en el cual fueron emboscadas. Este suceso eh, histórico que marcó un parteaguas
en el mundo y la necesidad de visibilizar este tipo de violencia por razón de género, porque precisamente por ser mujeres y por levantar la voz, porque recuerda que el estereotipo es calladita, te ves más bonita, pues vino a cambiar en aquel tiempo, pues un sistema o forma de conductas, un status quo, una forma de proceder, por ello es que pues las callaron de esta manera. De modo que es importante tener claro pues este recorrido histórico y por qué se dio lugar a conmemorar esta fecha. Y yo te diría también que a partir de eso, la ONU ha impulsado diversos programas, por ejemplo, el programa Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que Sí. fue en el 2008. Y bueno, hemos hasta la fecha, pues tenido este compromiso, por eso estamos el día de hoy. Tú me convocaste a esto, lo cual yo reconozco mucho, pues como parte de las obligaciones que tenemos como autoridades, pero el origen es ese y por supuesto todavía tenemos mucho que seguir levantando la voz y sensibilizando a las personas sobre este problema. Claro, presidenta, y es que este tema que tocas tan sensible, que pareciera, ¿verdad?, que ya es una problemática de este siglo y no es cierto. O sea, nosotros nos regresamos al 1850 y seguimos encontrando, bueno, no podían ni votar las mujeres, no podían estudiar, Claro. no podían vender sus Ni propiedades administrar sus bienes, exacto. a no ser que o sus padres, o sus esposos, o sus hermanos, o sus Los hijos varones autorizaran. se los autorizaran. Y Ujú. luego, bueno, pues ya de los matrimonios arreglados, ¿verdad? En donde nos Claro. volvíamos meras cosas, pues ni hablamos. Me parece a mí que claro que se ha avanzado, sí creo que hemos avanzado un poco lento, ¿verdad? Habrá que Sí. meterle por ahí alguna velocidad. Y otro tema a mí trascendental, bueno, tocaste muchos temas importantes bajo mi óptica, magistrada, pero creo que un tema también importantísimo que tocas es el de la interseccionalidad. Y es que no Ujú. todas las mujeres somos iguales, todas las mujeres Claro. tienen realidades diferentes. No es lo mismo las mujeres que hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad, de ser Claro. impartidoras de justicia, de encontrar en otras mujeres el eco que nos va permitiendo, ¿verdad?, ser un poco más fuertes, como bien Ujú. dijiste, en esta asociación maravillosa, en donde Ujú. hemos podido converger distintas formas, Claro. dentro de distintas materias, Claro. distintas jurisdicciones. Claro. Luego, encontrar amigas maravillosas como tú, personas fantásticas como tú, a mí me parece completamente increíble. Pero Ay, a sí. mí me parece también esta parte que tenemos que es por demás importante, que es el reconocer que hay mujeres en otros espacios, mujeres Sí. que se han visto limitadas, pues como ya lo dijiste con las hermanas Mirabal, ¿verdad? De la Sí. vida, de algo tan importante como es la vida solamente por el hecho de ser mujeres y Exacto. solamente por pedir y exigir los derechos que por derecho nos corresponden. Porque Claro. no puede ser posible que por ser seres humanos no se nos dé lo que al otro género se le da de manera natural. Entonces, Claro. es una reflexión por demás importante, Zulema, esta que nos acabas de aterrizar. De verdad te la agradezco mucho. Estas mariposas que han ido volando, Sí. estas hermanas Mirabal, que pues, Sí. han avanzado, ¿verdad? Nos han hecho movernos. Totalmente. Oye, Angélica, pero bueno, también decías, efectivamente, tenemos diferentes tipos de violencia y van cambiando conforme a los, digamos, espacios en los que nos encontramos las mujeres. Sí, hemos tenido la oportunidad de estudiar, de llegar a estos cargos tan importantes, inclusive tú en la competencia que conocen en el Tribunal Electoral, te das cuenta, pues que no seguimos libres de violencia. Si bien la mujer ha avanzado, pues hay violencia política, violencia laboral, o sea, hay diferentes tipos de violencia, pero todavía falta mucho por hacer por aquellas mujeres que están en esas situaciones estructural de desventaja, como bien lo dijiste, por ser indígenas. Pero bueno, hemos avanzado, pero me acordé cuando comentabas
Recuerda recientemente que se reinstaló, restauró el régimen talibán allá en aquel país y que en Afganistán, ¿qué pasó? Lo primero que hicieron es afectar los derechos de las mujeres. Las mujeres ya no podían salir afuera de su casa si no es acompañadas por un hombre. Tienen que tener cerradas las ventanas, las dejaron de estudiar, dejaron de trabajar. Entonces, las primeras amenazadas son las mujeres y esto es en nuestro tiempo. Inclusive en Argentina, todos escuchamos en Argentina, vimos, fuimos testigos cuando llegó el nuevo presidente, pues ¿qué fue lo primero que hizo? Pues prohibió hablar de estos temas. Entonces, pues prohibió, ¿por qué? Porque la agenda de género siempre está amenazada. Y si bien es cierto, hemos avanzado definitivamente, pues lo cierto es que no es suficiente. Todavía hay muchos desafíos, sobre todo para las mujeres más vulnerables. Oye, Su, y tocas, bueno, perdón, es que la confianza, pero sobre todo el cariño me Sí, hace hablarte así, pero sabes que lo hago con mucho sí, respeto. Y claro que este sí, espacio es encantada. muy cómodo para que la gente también conozca Sí, que somos personas de carne y hueso, que nos sí, aquejan y que también nos gusta hablarnos cariñosamente y bonito. sí, claro que También nos sí, hablamos. Angélica querida. Tú hablabas de algo que me parece importante y trascendental, y me parece fundamental que nos puedas compartir. Tú Ujú. hablabas de una agenda. ¿Cuál Sí. es la agenda del Estado mexicano a propósito de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres y las niñas? Mira, definitivamente el tema número uno en la agenda del Estado mexicano es generar condiciones y poner fin a la violencia, porque el problema persiste. Ahora, bueno, son varios temas de la agenda de género, porque la agenda de género, recordemos, va cambiando conforme se van, digamos, conquistando derechos, porque las que luchan por los derechos o han luchado son las mujeres, pues bueno, hasta apenas 70 años se reconoció el derecho a votar a nivel nacional, pero la agenda ahorita es otra, va cambiando. Recordemos que a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, todos los derechos están reconocidos. Ya no necesitamos luchar por ningún derecho, pero eso no significa que se materialicen para todas las personas. Recuerdo, inclusive podemos recordar, Angélica, ¿te acuerdas cuando la Corte resuelve respecto a los derechos económicos, los derechos a la seguridad social de las trabajadoras domésticas, que era lo único que estaba pendiente porque el Estado mexicano no había ratificado un convenio precisamente de la OIT para reconocer esos derechos? Bueno, finalmente, derivado de una sentencia precisamente de los órganos jurisdiccionales, se obligó al IMSS a crear un programa para reconocer los derechos a la seguridad social. Pero bueno, los derechos están en la norma. Con esta reforma y con la interpretación Mm. expansiva, progresiva que han hecho el Poder Judicial de la Federación, tenemos claro que todos los derechos están reconocidos. Se ha avanzado, sin embargo, eh, la agenda de género, o sea, sigue pendiente. ¿Cuál es el tema? Primero, pondríamos el tema de la violencia. Está el Sistema Nacional de Cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho inclusive a la educación, por supuesto, eliminar la violencia política hacia las mujeres por razón de género. Pero bueno, regresando, quise hablar un poquito de este contexto, porque regresando, y lo voy a decir muy brevemente, al tema de cuál es la agenda de nuestro país con motivo de este 25 de noviembre. Como ya dijiste, se conmemora este Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Definitivamente, México ha determinado en nuestro país, además de estos 10 días de activismo, recordemos que los días de activismo empiezan desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, en el cual todas las autoridades del Estado mexicano tenemos que realizar diversas actividades y campañas de sensibilización sobre este tema. Y la ONU, inclusive también México se ha adherido a temas, no solamente a la campaña Únete, el He for She, donde se invita a los hombres, porque estos temas son de mujeres y hombres, porque ambos
O sea, que quede claro, no hay disputas entre géneros. Todos vivimos en la misma sociedad y tenemos el mismo propósito de vivir, o sea, en una sociedad que no haya conflictos y que cada quien desarrolle sus proyectos de vida. Pero bueno, con motivo de esta problemática que persiste, este año las Naciones Unidas pues han mostrado una especial preocupación por el aumento de feminicidios en el mundo. De modo que ha relanzado la campaña Únete, pero para ello le agregó, digamos, en el título que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo, por lo que no hay excusas. Únete para poner fin a la violencia hacia las mujeres. Esta es la nueva campaña de este año. Y yo aquí diría que obviamente que nuestro país no está ajeno a esta problemática de la violencia hacia las mujeres, porque sabemos que en México cada día son asesinadas 10 mujeres, u 11, 10 mujeres en promedio, de las cuales hay una niña menor de 9 años. De modo que podríamos hablar de las cifras que son, pues desafortunadamente muestran oficialmente datos que son verdaderamente alarmantes. Yo he escuchado con mucha atención digamos, a muchas personas de la sociedad que bueno, por eso estamos sensibilizando, porque dicen cuando están las marchas de las mujeres, que antes, en un principio, eran marchas pacíficas exigiendo justicia o simplemente que se localizara a familiares, a hijas, a hermanas, etcétera. Pues en un principio hacían manifestaciones pacíficas, después pues en los últimos años hemos visto un cambio donde ya la impotencia, el enojo, el hartazgo sobre esto, pues ha hecho que exijan mediante, digamos, actos de violencia hacia las paredes o los monumentos, inclusive históricos, pues han exigido precisamente que el Estado pues ponga remedio o genere políticas o programas para que garanticen esto. Y bueno, es de entenderse porque pues, la problemática sigue. O sea, por esta razón es que todas las personas, tanto servidoras públicas como personas de la sociedad, debemos no solo, digamos, interesarnos en estos temas, sino también sumarnos a la agenda de género. Muestra de esto, pues esta tarde que estamos aquí platicando y que pues después muchas personas podrán escuchar y también sumarse, hacerse también promotores del derecho a la igualdad. Y bueno, principalmente las autoridades tenemos esta obligación y por ello es importante invitarlos a todos, a todas las personas que te escuchan en tu canal, también que se sumen a estas actividades, que sean promotores del derecho a la igualdad, que generen condiciones para que se garantice, sobre todo a las mujeres, verdaderamente a vivir una vida libre de violencia. Claro que sí, súper. Además, ¿sabes qué? Esta parte que hemos visto, que es la violencia, que regresa como un péndulo con toda su fuerza. Ujú. O sea, Sí, pareciera que a mayor resistencia y a mayor medidas públicas, políticas públicas, más violencia. más violencia y regresa Ujú. más violento, ¿no? Y no Sí, estoy diciendo que antes no existieran feminicidios y también lo voy a decir, ¿verdad? Porque es un área que yo no he estudiado, que no he explorado. Quizá el no haber tenido el acceso a redes sociales, a internet, limitaba el conocimiento de nosotros para la estadística, para saber cuántas mujeres estaban muriendo por el hecho de ser mujeres y que sí. sobre todo mueren a manos de un hombre. O sea, que Exacta, eso hay que pero y decirlo por también. ser mujer, precisamente por la razón de Exacto. género. Exactamente, por una cuestión de género. Ujú. Y también habrá que recordar y decir, porque en esta corresponsabilidad social también tenemos que reconocer que habemos mujeres, hay mujeres muy violentas en contra de otras mujeres Exactamente, de y que mujeres y hay de que, hombres inclusive, sí, 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 pero sí, exactamente. Porque perdón que te quite la palabra, pero sí, efectivamente hay que tener claro que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres es porque por ser mujeres, precisamente porque no tienen la fuerza física
para defenderse o porque rompen esos estereotipos de género e incursionan a ciertas actividades, pues realmente genera digamos, movimiento al orden que en su momento se estableció respecto a las formas de conducirse de mujeres y hombres, pero las mujeres también generamos violencia hacia otras mujeres y hacia otros hombres, violencia de todos tipos, inclusive violencia política. Ahí está lo que se le llama la abeja reina. ¿Sí sabes cuál es el síndrome este? Tú me vas a decir. No, no, ya está, ya que estamos platicando, ya salimos de la formalidad, sí, porque tú sacaste este tema. Bueno, es aquella, se le dice aquella mujer que, digamos, tiene una posición de poder importante política en una organización o simplemente es jefa de cierta área y con otras mujeres, digamos, se porta, digamos, diferente o mal y con los hombres, pues tiene mayor deferencia. Entonces se le dice el síndrome de la abeja reina. Pero este tipo de violencia es que es un tema muy sui generis, pero generalmente estas situaciones asimétricas de poder o los casos de violencia generalmente son perpetrados por hombres en contra de mujeres. Y sabes que tú también tocabas un tema muy importante y creo que, o me parece a mí, que es importante resaltar, ¿no? Cómo a partir de distintas sentencias que se han emitido por los órganos jurisdiccionales hemos tenido un avance. Tú hablabas del tema de seguridad social. Yo recordaría el tema de perdóname, tú hablabas del tema de las trabajadoras Sí, del hogar. sí, Yo sí, 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 recordaría el tema de las concubinas, o sea, sí, estas también. mujeres que, Los que derechos a recibir pensión, a heredar de la concubina, al igual que la esposa, inclusive, o aun cuando el esposo no estuviera, el hombre no estuviera libre de matrimonio. exactamente. Hemos avanzado mucho en el Poder Judicial de la Federación. Los órganos jurisdiccionales se han avanzado precisamente en el reconocimiento de estos derechos, ¿sí? Sí, porque además somos mujeres y no todas Sí, las mujeres no hay ni claros ni no estamos ni bien ni mal. claro, En ese inter habemos muchos abanicos de mujeres, muchas sí, formas de vivir y me parece a mí que aquí es el respeto y sobre todo el reconocimiento pleno y real, espacio real, pues, no irreal, sino y espacio real, de los sí. derechos humanos. Claro, porque el propio artículo primero constitucional en el quinto párrafo prohíbe la discriminación por cualquiera de estas cuestiones, estado civil, origen, etcétera, étnico, preferencias, prohíbe de modo que esas normativas que establecían que para que se diera el concubinato ambos tenían que estar libres de matrimonio, pues ya fue declarada inconstitucional por discriminatorias, ¿no? Por violar los derechos de aquella mujer que en su caso, digamos, no estaba, digamos, reconocer el derecho a la igualdad de la mujer, tanto de la casada como de la concubina, que tenían una relación de hecho con un hombre. Claro, y además también que genera este tema de la herencia y todo, y de los hijos también. O sea, Sí, también, exactamente, el ¿no? derecho a heredar, sí. Entonces, Pero no, hemos no, yo avanzado creo que mucho, es que en los últimos años ha habido un incremento maravilloso en la doctrina jurisprudencial para la protección de los derechos humanos y también para las medidas de reparación integral cuando hay violaciones a estos derechos, que lo contempla la Constitución y mediante el amparo y otras sentencias importantísimas se ha dado contenido a los derechos y hemos avanzado ya este derecho del siglo XXI es diferente la forma de interpretar al derecho. Entonces ya no es aquella ley de amparo que concebimos o cuando estudiamos, ya es otro derecho. Ahora lo que queremos es darle un efecto útil al derecho para que responda precisamente a las necesidades, a las problemáticas de las personas. Entonces, el derecho va evolucionando. Por supuesto, va evolucionando, de esto hemos dado cuenta, en la medida que también se dan los cambios de la sociedad evoluciona, cambia y el derecho también y la interpretación del derecho.
Oye, Su, ¿y tú crees, digo, porque eres una mujer súper joven, eres una Igual mujer que tú. guapísima, que te digo, yo siempre he reconocido lo guapa que eres, amiga. ¿Tú Ay, gracias. crees, pero además de ser guapa y de ser profesionista de todo, ya decía yo que eres una persona que sabe escuchar? ¿Tú crees que este cambio de paradigma en el ejercicio de la función de juzgar, porque me parece que es ahí donde hemos encontrado un cambio, ¿verdad? Un cambio Ujú. importante, tiene que ver con que hay más mujeres en el ejercicio de esta función y en que esas mujeres han sido más sensibles hacia las realidades sociales. ¿O crees que, digo, por supuesto que es una obligación que está en la Constitución, Todo, por sí. supuesto que tú hablaste de Ujú. convencionalidad, tú hablaste Sí, de distintas sí, normas internacionales que tenemos que acatar, sí. pero me parece a mí que ya al momento de aplicar, ahora sí que al momento de bajar la receta y hacerla, ¿crees que tenga Ujú. que ver estos dos elementos con que hemos logrado una Sí. mayor modificación en la impartición de justicia? Definitivamente sí, por supuesto que sí, y lo hemos visto. En los últimos años hemos tenido un proceso de preparación, de capacitación permanente y constante en la perspectiva de género. Las que empujamos principalmente estos temas de agenda, inclusive en la Asociación Mexicana de Juzgadoras, en la AMIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, somos las mujeres, las que lideramos el tema y las que insistimos en este tema somos las mujeres. Aguas también. Podría decirte que aquí podríamos decir que hay estereotipos porque puedes encontrar a compañeros, a hombres que son verdaderos aliados de estos derechos y a veces pues algunas mujeres todavía no logran entender o sensibilizarse bien o destruir esas estructuras de pensamiento con la cual fueron, digamos, formadas en una sociedad. Todo este tema de la perspectiva de género viene precisamente de ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Campo Algodonero fue la primera en el 2009 y así se fueron sumando otras para no entrar mucho a este tema, pero también la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011. Entonces, en el país suscribimos en el 2010 ese pacto para introducir la perspectiva de género. Sí tiene que ver que seamos mujeres porque somos las primeras que hemos estado impulsando la agenda, los derechos, porque ningún hombre va a luchar por los derechos de las mujeres. No he visto ni nunca se ha dado cuenta de eso en la sociedad. Actualmente, como personas juzgadoras, derivado de los criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana, todas las personas juzgadoras, hombres y mujeres, están obligadas a aplicar la perspectiva de género. Solo te voy a decir que hay un estudio en Estados Unidos donde se hablaba de estos estereotipos de si las mujeres juzgaban diferente a los hombres. Pues bueno, en la mayoría de los asuntos no. Por ejemplo, en un tema tributario, un tema de temas de administrativos, por ejemplo, pues la solución jurídica pues era la misma, no tenía nada que ver ciertos asuntos si eres mujer o hombre. Sin embargo, está este estudio que en Estados Unidos señalaba que en aquellos casos de derechos de familia, de derechos de los menores, las mujeres juzgadoras incidían sensibilizando a los compañeros hombres, quienes al final cambiaban su postura o forma de ser para, digamos, juzgar con perspectiva de género. Entonces, ha habido hombres también que han dado grandes sentencias, pero pues lo hemos visto, las que participamos más en este tipo de eventos somos las mujeres. Este insistir, persistir para incidir, que se vuelve, Claro. ¿verdad? Que luego, es que otra vez traen su tema, híjole, sí, pero ahora lo traemos bajo otra Es que es perspectiva. un tema de muchas resistencias, genera mucho problema, de verdad. O sea, claro que todavía hablas, yo digo, mejor ya no hablemos ni de política, ni de religión, ni de género, porque genera problemas en ciertos, digamos, grupos. Todavía como que la gente cuestiona y inclusive dicen que les estamos quitando derechos a los hombres, que ha generado más problema todo esto. Pero bueno, no. La situación histórica
digamos, de desventaja por el hecho de ser mujer, porque precisamente para que quede claro, cuando hablamos de igualdad, significa que veas las diferencias de las personas. Si tú lo sigues tratando igual, van a persistir las desigualdades. Entonces hay que ver qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que lo pone en una situación de desventaja, de vulnerabilidad. Si es por razón de sexo, es decir, de ser hombre o mujer, que lo correcto es decir si es por razón de género, pero el género viene derivado del sexo. ¿Y por qué decimos género? Porque son digamos, las cuestiones sociales arraigadas que van aparejadas. Entonces, esas construcciones sociales. Pero a veces la discriminación no es por eso, es por ser indígena, adulto mayor, pero migrante, persona con discapacidad o de la diversidad. Entonces, en esto nos hemos capacitado y hemos preparado de verdad constantemente durante los últimos años. Aquí los órganos jurisdiccionales, liderado por la Suprema Corte, que es en el seno de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y los avances, no se diga, del Tribunal Electoral en los temas de violencia política y de paridad que dieron motivo a las reformas constitucionales en la materia. Claro, y es que además pareciera que necesitamos una sacudida, porque necesitamos la sacudida para que este árbol, todos esos frutitos que tenía por ahí, ¿verdad? Y que no queríamos soltar, pues empiecen a soltarse. Y fíjate que, bueno, Claro. obviamente México ha Exactamente, sido, así lo digo, la semilla de la igualdad. Yo siempre digo, sembramos la semilla para que esta semilla dé frutos y nos hemos preparado y capacitado para ello. claro, y es que, digo, ahora que hablas de alternancia, de género, de perspectiva de género, es cierto, las mujeres juzgamos diferentes a los hombres porque nuestra visión es diferente a la de los Sí, hombres. Somos complementarios, no nos pueden pedir que veamos las cosas sí. iguales porque no lo somos. En esta parte de No lo perspectiva. sienten, claro. No pueden sentir lo mismo que nosotras, claro. Exactamente. Pero, ¿qué representa para ti? ¿Qué representa para Zulema? No para la magistrada. ¿Qué representa para esa mujerona que ahora llegue a la presidencia de la República de nuestro país una mujer? ¿Qué representa, magistrada? Bueno, definitivamente para todas las mujeres es un logro porque se rompió un techo de cristal. Yo diría que el hecho de, lo comentábamos hace un momento, de que una mujer sea la presidenta, tenemos la expectativa de que pueda representar también las legítimas aspiraciones y necesidades de las mujeres, me refiero, las políticas públicas. Sé que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce la agenda de género perfectamente. Me tocó verla en un programa en las noticias donde pues hablaba de los temas de la agenda de género, es decir, no es ajena, conoce perfectamente, y a mí me da mucho gusto que una de las primeras iniciativas que presentó fue la relativa a reconocer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que ya sabemos que está la igualdad en el artículo cuarto constitucional, la igualdad formal desde hace mucho tiempo, pero ¿por qué llegar a señalar igualdad sustantiva? Porque se requiere realmente generar condiciones, políticas, programas, acciones, presupuestos para que las mujeres también, digamos, se les coloque en un plano y puedan desarrollar sus proyectos de vida. Me refiero a qué plano de igualdad. Pues las mujeres tienen a su cargo los cuidados de los hijos, de los adultos mayores, de los enfermos. Por ello, la importancia de instrumentar el Sistema Nacional de Cuidados, entre otros. Pero bueno, señalo, es importante porque tenemos la posibilidad, y espero verlo en unos 5 o 6 años, que el hecho de que una mujer sea la presidenta mediante estas políticas pueda realmente mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Vimos este tema también de las becas a las mujeres entre 60 y 64 años. Bueno, son programas, son acciones y programas pues que son muy, muy, muy importantes. Y solo quiero, para no alargarme mucho en esto, decir que, ¿por qué es importante las políticas con perspectiva de género?
porque precisamente las que están en situación de vulnerabilidad o son violentadas, violadas, golpeadas son las mujeres. Un ejemplo, si, por ejemplo, afuera de las maquiladoras o de las empresas hubiese un buen sistema de alumbrado público o un buen sistema de transporte público, definitivamente las mejores o más beneficiadas serían las mujeres. Es un ejemplo. Pero bueno, también hay que tener claro que yo he visto las trayectorias o el trabajo de otras mujeres que han sido, digamos, titulares de los gobiernos estatales y yo no he visto tampoco, o sea, el hecho de que sea mujer, yo no he visto programas con perspectiva de género, no he visto que se mejore la situación de las mujeres. Existen varias mujeres en algunos estados aquí cercanos aquí bueno, aquí en la República Mexicana ya hay más mujeres por el tema del avance de la paridad y los criterios del Tribunal Electoral que exigieron y obligaron a los partidos que pusieran mujeres candidatas. Necesariamente llegaron, pero inclusive ni siquiera cumplían con los gabinetes paritarios que ya estaba en la Constitución, en el artículo 41, desde la reforma del 2019 de la paridad en todo. Entonces, pues bueno, una señal de este gobierno federal, este nuevo gobierno, es que por lo menos ya puso un gabinete paritario la mujer. Yo no estoy hablando de la idoneidad. La presidenta cumplió con el mandato constitucional de poner un gabinete paritario. Bueno, qué bueno. Pero bueno, y menciono esto porque tampoco significa que si llega una mujer de manera automática, ya haya, digamos, esas políticas o se beneficie la situación. Por ejemplo, en Guerrero tenemos una gobernadora, pues habrá que analizar si realmente el gobierno de ella ha generado, impulsado políticas para revertir esa situación de violencia, de desventaja o generado condiciones para que las mujeres trabajen y puedan desarrollarse, porque la emancipación de la mujer, la libertad de la mujer implica que tengan también forma de resolver sus necesidades personales, que tengan trabajo, dinero. Esa es la verdadera autonomía. Entonces, pues yo he visto gobiernos de mujeres que no, pero porque no tienen esta formación. Por eso la importancia de conocer lo que es la perspectiva de género. Y esta sensibilidad, ¿no? Este ponerse en los zapatos del de junto y entender esas necesidades, ¿no? Que a Claro. veces parecieran tan obvias, tan evidentes, pero cuando vemos políticas públicas o lo aterrizamos en la vida real, simple y sencillamente resulta que ni hubo política pública, no hubo agenda de género y pareciera que en lugar de avanzar en calidad, solamente avanzamos en la cuantía. Y me parece a mí que, Exactamente, por supuesto, que el número es importante. Claro que es importante. Por algo se tiene que empezar. No estoy diciendo que no, tenemos que empezar por algo. claro. Pero ya que empezamos, entonces ahora sí vamos buscando calidad, ¿no? Esta parte en donde Trabajar por compromiso, otras mujeres, compromiso con de las dejar mujeres, con la pasar a agenda de otras mujeres. género. Claro. Fíjate que había, Claro, pero no, no, pero lo que hemos visto fui a dar una y que plática hemos visto, Angélica, claro, en la que me decía una candidata, me dice, es que mira, magistrada, yo quiero ser candidata, pero pues ahora no puedo porque la diputada que está, pues no se quiere quitar. Y entonces nosotras las demás, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo nos corresponde? Y ahí habría sí, que, un tema muy interesante para debatir, para discutir, este tema del derecho a volver a repetir en el cargo, o esta sororidad, o qué es, o sea, qué parte de la empatía, como bien dice su lema, qué parte de sentirnos, de caminar juntas, de decir, o de alcanzar a decir, es tu oportunidad, pasa, ujú, está la mesa está- puesta, pasa. ¿Puedo esperar pues yo sí. el siguiente turno? No lo sé. Qué tema tan importante, híjole, tantas cosas, tantas reflexiones que podríamos hacer aquí, pero precisamente ya se permitió con la paridad que llegaran la mitad de las mujeres al Congreso. Esta reforma al Poder Judicial también establece que debe haber
respetarse la paridad y ya establece número de mujeres en los órganos jurisdiccionales. Pero pues hemos visto que ha habido menos mujeres que se han registrado para este próximo proceso electoral, porque precisamente fue una hazaña, un verdadero esfuerzo para las mujeres para ocupar los cargos, y ahora, bueno, tienen que volver a concursarlos y no es tan fácil. Cuando las mujeres no tienen dinero para competir, para hacer, digamos, esas estrategias, o sea, siempre están en una situación de desventaja. Y yo me pondría a reflexionar respecto a las mujeres, qué bueno que las que han tenido la oportunidad de llegar a estos cargos políticos, de verdad, qué bueno que ciertas mujeres allanaron el camino para que se dieran estas reformas, ¿verdad? Para que otras pudieran llegar con mayor facilidad, pero esto se hizo para que trabajen por una agenda de género, para que realmente representen las necesidades, la problemática de las mujeres y por normas. De verdad, tenemos mucho avance, somos los mejores, el país más reconocidos en avances legislativos en los derechos de las mujeres, pero no en las condiciones de vida. Somos de los países más violentos y donde hay más mujeres pobres del país, y las mujeres, si bien es cierto, están en política, son las que más sufren violencia. Pero bueno, para terminar mi idea, yo diría, qué bueno que llegan las mujeres, pero trabajen por la agenda de las mujeres, pero yo he visto que trabajan por su propia agenda y ya no sueltan nomás, como todo esos cotos de poder, esas, digamos, cuestiones propias de la personalidad de mujeres y hombres. Por eso hay también muchos estereotipos. A veces las mujeres también actúan ya que llegan a posiciones igual que los hombres. Mucho se decía también que me refiero que ya no quieren dejar las posiciones. Por favor, hay que permitir que se trabaje por una agenda que beneficie a todas las demás, a las que no saben hablar, a las que no saben pedir, a las mujeres que están en las calles ahí pidiendo dinero, que todavía los vemos en todos los lugares, a las que no saben cómo hablar para denunciar una violencia, una violación de su hermano, de su papá, de su... hay muchos temas por hacer, pero definitivamente el hecho de que haya más mujeres en los órganos legislativos, en los órganos jurisdiccionales, ha incidido, porque así lo hemos visto, en que se hable más del tema para también tener presente a las mujeres y a sus necesidades, porque antes no se les consideraba. Las leyes y las políticas se centraban en el hombre y sus derechos, tenían un enfoque androcéntrico y, por lo menos, como bien lo dices, Angélica, pues el hecho de que lleguen mujeres en número también implica que van a representar nuestros intereses, pero yo pediría también que trabajen para la agenda de género de otras mujeres. Sí, un tema muy interesante para la reflexión, por supuesto, que me parece que para eso es este avance, me parece es este tipo de espacios también, para ir Claro. reflexionando. Y es que solo a partir de reconocer lo que nos falta por hacer, es que vamos a seguir avanzando. Y sobre todo en un día, pues, tan especial como este día, en el que buscamos visibilizar esta violencia para poder erradicarla. Y bueno, magistrada presidenta. Yo quiero preguntarte un tema también muy interesante, que ya platicabas tú o tocabas hace rato de manera tangencial, pero ahora voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué le dirías a todas esas personas que creen o consideran que la creación e implementación de esta agenda de género, de estas políticas públicas de género, de estas medidas afirmativas, de estas acciones afirmativas de género, se han llevado al extremo o restan derechos a los hombres? ¿Qué les decimos? Pues yo diría que primero se tenga claro que no hay disputas entre géneros, no, que no se ve así como un problema, como una revancha. Todavía a las mujeres se nos cuestiona más y nos exigen un esfuerzo adicional al momento de ejercer nuestros trabajos.
que no se alarmen, no es un tema de pleito, de competencia, porque precisamente a mujeres y a hombres nos identifica los mismos propósitos, que es vivir en una sociedad, digamos, libre, donde se respeten los derechos de todos y que cada quien pueda desarrollar sus proyectos de vida, es decir, el libre desarrollo de la personalidad. Pero para que las mujeres que históricamente han estado relegadas en su casa, sin dinero, aguantando violencia precisamente por, por dedicarse a los trabajos del hogar no remunerados y depender económicamente de un hombre, precisamente para que ya no se den estos casos de sometimiento de todos tipos de violencia de la mujer, es que hubo necesidad de establecer esas acciones en la ley para garantizar que efectivamente lleguen las mujeres. Y no obstante se ha hecho esto, siguen amenazados los derechos de las mujeres. Vemos precisamente en la reciente jornada electoral cómo otros grupos agarran los espacios de tanto de las mujeres como de los grupos vulnerables, o al menos lo intentan. Afortunadamente están ustedes en el Tribunal Electoral, pues que tienen que asegurar y garantizar que se respeten las reglas del juego. Los derechos de las mujeres están muy amenazados. No obstante, se estableció la paridad, por ejemplo, en esta reforma al Poder Judicial, pues son menos mujeres las que se han registrado. Entonces, el hecho de que esté eso no significa que de manera automática se traduzcan los beneficios. Recordemos que históricamente las mujeres y las niñas han estado en una situación de desventaja, de vulnerabilidad. Por eso es esto. Simplemente lo único que se pide son condiciones de igualdad para que por el solo hecho de ser mujer, independientemente, por el solo hecho de ser persona, independientemente de ser mujeres u hombres, pues puedan, digamos, acceder a materializar sus derechos. ¿Y por qué hacemos énfasis en las mujeres? Porque precisamente por la condición de ser mujer conlleva una serie de riesgos y desventajas que es necesario que mediante las leyes y las políticas digamos, se equilibre el piso para, digamos, precisamente por la diferencia, porque las mujeres y los hombres, digamos, de manera tanto física y socialmente no somos iguales, tenemos diferentes organismos. Las que tienen a los hijos y las que amamantan son las mujeres. Las que sufren ausentismo escolar y laboral por la menstruación son las mujeres. Las que son violadas precisamente por no poder defenderse físicamente son las mujeres. Entonces, en ese sentido no somos iguales. Somos iguales ante la ley, y para asegurar esa igualdad es que se establecen estas acciones afirmativas, porque las que sufren acoso callejero son las mujeres. Las que sufren violencia a modo de micromachismos, minimizándolas, excluyéndolas, ese tipo de muerte civil cuando no las invitan a las reuniones ni les dejan tomar protesta. Las que son violentadas son las mujeres. Y yo, para culminar esto, terminar esto, preguntaría, ¿realmente tú crees que a un hombre no le permitirían tomar protesta si fuera un hombre, o si fuera un hombre no le darían el acceso a su oficina? Fíjate que no solamente lo hacen con las mujeres. Claro, Zulema, es uno de los elementos que en materia político-electoral analizamos y es este tema de la asimetría de poder. O sea, Ujú. y eso no tiene que ver con la jerarquía. Eso no tiene que ver porque hemos visto distintos asuntos en donde presidentas mujeres, presidentas municipales son violentadas por regidores hombres. Esto no tiene que ver con jerarquía, esto tiene que ver con poder y esto tiene que ver con el poder, que históricamente, como bien lo refieres, como bien lo analizas, como bien lo mencionas, hemos sufrido a lo largo de todos los tiempos. Y bajo esa óptica es que siempre que hay ese elemento asimétrico, siempre que no impacte de manera igual, entonces estamos ante un tema de género que merece verse bajo una perspectiva de género, con lentes bien grandotes que nos permitan ver Claro. si hay o no violencia en contra de alguna mujer. Oye, magistrada, de verdad que ha sido una exquisitez
platicar contigo. Yo me quedaría aquí contigo mucho más tiempo, pero sé que también tienes muchas actividades. El día de hoy, afortunadamente, tenemos mucho que hacer y es que yo siempre lo digo, nosotras conmemoramos un día y luchamos 364 días. Entonces, Así es. yo te agradezco mucho esta charla tan rica, tan enriquecedora, que nos dejaras ver a esa profesionista, pero esa profesionista sensible, esa profesionista em, cercana, porque a final de cuentas estos espacios o en este espacio es lo que buscamos, que la gente sepa que somos de carne y hueso, que Claro, también le sufrimos, que también tenemos muchos temas para la reflexión y también, pero también ponemos nuestro granito de arena en esta parte claro, donde tenemos que trabajar aún más. ¿Por qué? Porque tenemos el espacio y ahora nuestra obligación es que más mujeres lleguen a ocuparlos y por claro, supuesto que sea sin violencia. claro. Ese es el único compromiso. Me queda claro y lo he visto. La persona y sus derechos. Esta es la lucha y para esto hemos dedicado esta vocación de vida, de servicio, para precisamente mediante las sentencias incidir a que realmente las personas pues tengan bienestar, que estén mejor. Este es el único propósito, que vivan sin violencia. De modo que yo te felicito a ti, te agradezco la invitación. Podríamos estar mucho más tiempo, pero bueno, aquí estoy siempre y muy agradecida y contenta de verte y platicar contigo, Angélica. Muchas gracias, magistrada, y pues muchas gracias a quienes nos hacen favor de seguirnos en las redes sociales, en el YouTube. Ya van a aparecer las redes sociales de la magistrada Zulema. También yo la recomiendo ampliamente. Yo soy una de sus fans, soy una de sus followers y de manera continua ella también nos alimenta de mucha información importante y de mucha información que como mujeres también ocupamos para hacer realidad todos nuestros derechos. Muchas gracias, magistrada. Te mando un beso enorme, mil besitos Igual, desde el fondo de mi corazón y deseo con toda el alma que podamos vernos muy pronto. así lo espero, Angélica, querida, gracias y muy buenas noches a tu auditorio. Gracias.